¿Sabías que la paranatación es uno de los deportes más antiguos de los Juegos Paralímpicos, que ha estado debutando en 1960 en Roma y en la actualidad sigue estando presente? Hoy conoceremos la historia, la fuerza y el espíritu de la paranatación, donde cada brazada cuenta una historia de superación. La paranatación surge aproximadamente después de que se terminó la Segunda Guerra en la década de 1940. Esta surge como un modelo de rehabilitación para los soldados lesionados medulares en el hospital Stoke Villan en Inglaterra. Con el paso del tiempo se empiezan a incluir nuevas patologías a la paranatación, como lo puede ser en 1976 se incluye a los amputados y a la discapacidad visual. En 1980 se empieza a incluir las parálisis cerebral. Hasta los años 2000 se incluye la discapacidad intelectual y no es hasta el año 1997 donde se crea el Comité Paralímpico Europeo. Esta es dirigida por el Dr. Woodman, el cual es considerado el padre del movimiento paralímpico. No es hasta 1948 donde se realizan los Juegos de Stoke Villan, donde participan 16 veteranos de guerra participando en Juegos Deportivos de siglos. Ahora damos paso a las cualidades de la paranatación. Como primero tenemos la fuerza muscular y la potencia. La paranatación requiere una musculatura adecuada para generar la propulsión y mantenerse estable durante el agua. La fuerza, especialmente de los miembros superiores, es clave para generar velocidades y mantenerlas. En cuanto a la resistencia cardiovascular, la capacidad aeróbica y la anaeróbica es fundamental para mantener un rendimiento óptimo en las pruebas y los entrenamientos prolongados. Flexibilidad y rango de movimiento. Un mayor rango articular facilita la ejecución de brazadas eficientes y reduce la resistencia en el agua. Composición corporal y adaptabilidad técnica. Una combinación de masa muscular, baja grasa y capacidad de adaptación técnica facilita la eficiencia de cada brazada. Cohesión entre fuerza y técnica. La potencia debe estar alineada con la técnica. Sin una técnica adecuada, la fuerza no se traduce en velocidad. También están las cualidades motrices estructurales, donde vemos la coordinación motora, la sincronización entre propulsión, respiración y balance corporal. Es crucial para mantener una trayectoria estable y eficiente en el agua. Equilibrio y control postural, en donde mantener una postura hidrodinámica reduce la resistencia y mejora la eficiencia en cada brazada. Está también la altura corporal y simetría de extremidades, que podemos ver diferentes deportistas con discapacidades físicas que pueden influir en la flotabilidad y la biomecánica. La adaptación técnica puede favorecerse o también puede ser proporcional para ver asimetrías en las extremidades. También tenemos las cualidades técnicas específicas de la técnica de la disciplina, donde encontramos el dominio de diferentes estilos y pruebas, donde se trabajan estilos libres, espalda, mariposa y combinados. La elección de la prueba influye en la técnica y la distribución del esfuerzo. También tenemos la técnica de brazada y propulsión, donde la eficiencia de la brazada y la capacidad de propulsión determinan la velocidad y la resistencia a la fatiga. También está la adaptación a la clasificación funcional, donde la clasificación guía las modificaciones técnicas y la selección de nado para ecualizar las condiciones entre los deportistas con diferentes discapacidades. Por último, tenemos las estrategias de inicio y giro. Las salidas y los virajes deben optimizarse según el tipo de discapacidad y las condiciones de los deportistas. Bueno, ahora retomando un poco las cualidades físicas por sí solas no nos van a garantizar un gran rendimiento deportivo para los paranadadores. Ahora, la fuerza nos va a permitir que en una brazada pueda recorrer una distancia considerable dentro del terreno. Ahora, la idea es que él pueda ejercer la misma distancia en cada brazada. Para eso, él necesita tener cierta resistencia y mantener la intensidad. Para eso, el paratleta va a necesitar la capacidad aeróbica que le va a permitir eso. Entonces, es una correlación de dos cualidades físicas. Ahora, para ser más eficiente el rendimiento deportivo, necesitamos que cada movimiento esté perfectamente coordinado. Entonces, ahí es donde entra otra cualidad física, que es la coordinación intermuscular, que nos permite coordinar la respiración y el movimiento de cada articulación. En esta disciplina de natación paralímpica se encuentran los siguientes tipos de discapacidades, en los cuales tenemos la discapacidad visual,
la discapacidad física, la intelectual y la auditiva. Y dentro de esas discapacidades tenemos diferentes tipos de deficiencias, como pueden ser la deficiencia en extremidades, deficiencia en el rango de movimiento, deficiencia visual, deficiencia en el tono muscular, también tenemos la hipertonía, la baja estatura, las ataxias, la atetosis y por último también tenemos la discapacidad intelectual. Bueno, pasamos ahora con las lesiones a nivel motor o físicas, pues tenemos que en estas se dividen como tal en las que influyen directamente en lo que es la capacidad muscular y la articular. Tenemos ejemplos como son la distrofia muscular, la artrogénesis u otras limitaciones que alteran el rango de movilidad. Y las que afectan directamente en lo que serían las articulaciones como tal, sería una amputación, ya sea congénita o adquirida. Tenemos también otras que influyen por medio de secuelas neurológicas, que estas alterarían lo que son los patrones de coordinación y control postural. Entre unos ejemplos están la parálisis cerebral, las lesiones medulares y pues todas estas secuelas que dejan estas patologías que incluyen la hemiparesia, la ataxia y la hipertonía. Por otro lado tenemos los nadadores con discapacidad visual. Estos básicamente abarcan desde los nadadores con ceguera total o que tienen un bango rajo de visión. Entre los ejemplos destacados tenemos el desprendimiento de la retina, la retinosis pigmentaria. Por otro lado tenemos las deficiencias intelectuales, las cuales abarcan a todos nadadores con algún retraso en su desarrollo cognitivo o alguna limitación intelectual, valga la redundancia. Entre los más destacados tenemos nadadores con síndrome de Down. La correlación de las patologías y la clasificación funcional paralímpica es la esencia del movimiento. El sistema no agrupa simplemente por el diagnóstico médico, sino también cómo esta clasificación impacta en el atleta dentro del agua. En primer lugar, encontramos las discapacidades físicas que van desde la clasificación de S1 a S10. Dentro de ellas es, digamos que, las más complejas porque varias patologías se pueden agrupar en una misma categoría. Por ende, digamos que ahí podemos encontrar personas de diferentes edades compitiendo en una misma clasificación. Y estas van a estar alteradas tanto por el rango de movimiento como por la estabilidad que tiene el deportista tanto en la propulsión como en el arrastre. En esta clasificación podemos encontrar los de S1 a S3 que son muy severos, en el cual hay paraplegia baja o amputación bilateral de las piernas por encima de la rodilla. También están los de S4 a S6 que ya es severa moderada, que están los de parálisis cerebral, hemiplegia o diplegia leve. Y los de S9 a S10 que ya es muy mínimo, es la limitación funcional más baja donde la amputación de una extremidad inferior o una limitación mínima del ROM es común en esta. La clasificación visual podemos encontrar los de S11 a S13 y este no se basa simplemente en la patología como puede ser el glaucoma o una retinopatía, sino cómo este afecta en el resultado residual visual y en el campo visual completo. En este podemos encontrar desde S11 donde no se percibe la luz o se percibe una luz mínima sin reconocer la forma de la mano. Están los de S12 que es con mayor agudeza visual pero se reconocen formas. Hay una visión parcial pero puede percibir el carril o la T de giro pero con un campo visual reducido. Y los de C13 que es la menor afectación visual elegible y es una visión periférica reducida a puntos ciegos. Esta visión es limitada y es la mejor agudeza visual elegible que impacta el mínimo en la propulsión, pero el reto se centra en la precisión de las vueltas y la estrategia de la carrera. Por último, encontramos la clasificación neurológica, que son los intelectuales, y es la clasificación S14. Y esto no correlaciona simplemente, digamos que el control o la afectación neurológica, sino también cómo este va a afectar en el rendimiento cognitivo y deportivo del atleta. La clasificación funcional para la paranatación es un sistema que permite clasificar a los deportistas de acuerdo a cómo su discapacidad influye en su habilidad para nadar. El sistema se hace en una combinación de números y letras, siendo S, SB y SM. S es estilo libre, mariposa y de espalda. SB es estilo de pecho y SM es estilo libre combinado. En cuanto a números, van del 1 al 14, siendo S1 a S10 discapacidad física o motora, S11 y S13 discapacidad visual y S14 discapacidad intelectual o cognitiva. Por ejemplo, tenemos las clases S1 a S10, donde se agrupan las discapacidades físicas.
Dentro de las S1 tenemos las más graves y las S10 las más leves. Dentro de los S1 y S3 tenemos pacientes con parálisis cerebral severa y lesiones medulares altas. S4, S6, deportistas con amputaciones múltiples y debilidad moderada en las extremidades. S7, S10 son deportistas con afectaciones más leves, como amputaciones por debajo de codo y rodilla. Además tenemos los S11 a S13 que son los deportistas con discapacidad visual. En primer lugar tenemos los S11 que tienen una pérdida total de la visión, los S12 que tienen una pérdida de la visión del 10% y los S13 que tienen una pérdida de la visión del 40%. Y por último tenemos los S14 que son los que tienen discapacidad intelectual. Estos son clasificados de acuerdo a que su coeficiente intelectual fue diagnosticado menor a 75, además de que su diagnóstico debe ser antes de los 18 años. La clasificación funcional en la paranatación busca equilibrar la competencia según las capacidades de cada atleta. Aquí explicaré cómo se agrupan las clases según el tipo de prueba y qué diferencias hay entre ellas. Las clases S1 a S10 corresponden a atletas con discapacidad física o motora. En este rango encontramos deportistas con limitación de fuerza, control muscular o la coordinación de las extremidades, dependiendo del nivel de afectación. Por ejemplo, los nadadores clase S1 a S5 suelen tener movilidad reducida en el tronco y las piernas, dependiendo casi por completo del movimiento de los brazos para impulsarse. A medida que el número aumenta, los nadadores conservan mayor control del tronco y extremidades. En las clases S6 a S10 los movimientos son más coordinados y funcionales, aunque existen diferencias notorias en la fuerza o en la amplitud del movimiento entre el lado del cuerpo y el otro. Estas categorías se aplican de manera independiente para cada estilo de nado, ya que la exigencia biomecánica varía según el patrón motor utilizado. Por otro lado, las clases S11 a S13 agrupan los deportistas con discapacidad visual. Estos atletas participan en todos los estilos de nado: libre, espalda, pecho, mariposa y combinado individual, al igual que las demás categorías. La diferencia principal radica en su grado de visión funcional. Las S11 representan ceguera total o percepción mínima de la luz, por lo que nadan con gafas opacas y reciben asistencia con un taper, quien los toca suavemente con una vara acolchonada para identificar el final de la piscina. Los S12 conservan una percepción parcial de formas o movimientos, mientras que los S13 tienen un campo visual algo más amplio, lo que les permite orientarse mejor durante la prueba. En todos los casos, las pruebas se designan con los mismos códigos: S para libre, espalda y mariposa, SE para pecho y SM para combinado individual. Finalmente, la clase S14 corresponde a los deportistas con discapacidad intelectual, quienes también compiten en todos los estilos. Su clasificación se basa en las limitaciones cognitivas que pueden afectar la coordinación motora, la memoria de las secuencias técnicas o la capacidad para mantener un ritmo de nado constante, aunque su fuerza y movilidad son similares a las de un nadador sin discapacidad física. Estas diferencias en el procesamiento cognitivo pueden influir directamente en su desempeño. Por ello, al igual que las demás categorías, su participación se identifica como S14, SB14 o SM14, según el tipo de prueba que realicen. En conjunto, este sistema de clasificación busca equilibrar las condiciones de los atletas, garantizando que el resultado final dependa de la técnica, la estrategia y el esfuerzo individual, y no el grado de discapacidad. Los nadadores clasificados de la categoría S1 a S5 suelen tener mayor compromiso en cuanto a la fuerza, la coordinación y el control motor. Por ende, afecta principalmente el movimiento de brazos y piernas, haciendo que su gesto deportivo sea caracterizado por menores rangos de movimiento y poca generación de potencia. Por ende, es un gesto deportivo con muchos movimientos compensatorios para poder realizar una correcta propulsión.
En cuanto a los deportistas de la categoría S6 a S10, estos presentan una menor limitación funcional, por lo cual su gesto deportivo es bastante parecido a los nadadores convencionales, aunque igual generan movimientos compensatorios para minimizar posibles alteraciones en cuanto a la coordinación y la limitación de fuerza. Tenemos los nadadores de la categoría S11 a S13, los cuales son nadadores con una discapacidad visual. Por ende, su gesto deportivo puede ser igual o muy parecido al de los nadadores convencionales, solamente que se caracteriza por utilizar estímulos táctiles o auditivos para generar una correcta orientación o al momento de realizar virajes. Por último, tenemos la clasificación S14, la cual habla de la discapacidad intelectual, que afecta principalmente a la cognición, haciendo así que los deportistas generen un movimiento compensatorio en cuanto a la técnica, no por discapacidades motoras, sino más bien por problemas en la comprensión de la técnica o estrategias. La paranatación no es solo un deporte. Es la prueba que la fuerza humana no conoce fronteras.